con la siguiente charla a cargo de don Juan Antonio Curbelo Rivero, técnico de Medio Ambiente de la Concejalía de Medio Ambiente y Monte del Ayuntamiento de Arafo, con la charla denominada Renaturalización de la Costa de Arafo, proyecto La Alpispa. Vale, gracias, Guacho. Bueno, gracias por invitarnos a nuestro municipio, el pequeño municipio del Ayuntamiento de Arafo. Y hoy le voy a hablar de uno de los proyectos, de los 4 que tenemos, de intentar recuperar el patrimonio natural de nuestro municipio. Este es la zona costera, ¿no? Lo que intentamos es renaturalizar, lo que decía, la costa del municipio, crear un ecosistema resiliente frente al cambio climático, la gestión social y la reapropiación de la ciudadanía en el espacio, que hace muchos años ya que los vecinos no lo tienen como de ellos, ¿no? El ámbito de actuación es esa pequeña franja que ven ahí, que realmente son 1.100 metros de costa lo que tiene el municipio. Se extiende entre los 50 y 150 metros de ancho en algunas zonas y no supera los 10 metros de altura del nivel del mar, ¿no? Está franqueada por el mar en el este y en el oeste por la pared artificial del polígono de Güímar, ¿no? En el norte por el caserío de Playa de Lima y en el sur por el del Socorro, ¿no? Desde la época, los usos, desde la época aborigen, el aprovechamiento de los recursos, como muchos ya saben, pues el pastoreo era una de lo que se utilizaba allí, iban a lavar el ganado en el charco del Socorro, también lo que era el marisqueo en esa zona, siempre se ha aprovechado la zona de costa, y luego ya en 1940, en la dictadura de Franco, instalan los búnkeres porque esperaban que los ingleses nos atacaran, y todavía estamos esperando, pero ellos estaban ahí, dale que te pego. En la época de los 50, el cultivo del tomate, con el afloramiento de muchas de las galerías de la parte alta, que en aquella época se pusieron al uso de ese cultivo, ya llegaba el agua a la zona. El tomate es un cultivo que permite la salinidad de esos terrenos, y entonces se dedicaron a eso, ¿no? En la década de los 60 se aprovechó mucho por el boom turístico para la extracción de áridos. La zona esa se sacaba la arena de los barrancos y se aprovechó mucho con lo que tenía esa incidencia. En el 73 nace el polígono del Valle de Güímar, y en la actualidad vivimos con un montón de empresas que están en la zona, con todo lo que condiciona eso, que está todo lleno de vertidos en la zona, aunque por ejemplo los vertidos de las empresas ahora con la EDARI pues ya están relativamente mejor gestionados, pero siempre hay muchas cosas, ¿no?, que afectan al territorio, ¿no? La proliferación de gatos domésticos, los espacios periurbanos con esa identidad difusa, una baja apropiación ciudadana, el uso de la santería, el botellón lo puse como ejemplo, pero hay muchas más cosas, ¿no?, que se utiliza todo el terreno de la costa, ¿no? Si se fijan aquí, en la foto de 1951 todavía no se aprecia mucho, o sí, el cultivo del tomate. En la del 64 se ven muy bien los bancales. En el 87 ya está el polígono, y si se fijan, la foto es del mismo lugar. En el 87 ya se ven las extracciones de áridos en la zona al lado del caserío del Socorro, y en el 23 es más o menos como está la zona en la actualidad, ¿no? Estos son una pequeña diagnosis climática de lo que podemos encontrar, lo que ha pasado durante los últimos 10 años, ¿no? Si nos fijamos, las precipitaciones, aunque de vez en cuando hay algún pico, pero suelen ser bajas, entre esos 18 litros. Después la temperatura, fíjense que tenemos ese grado con 6 que ha aumentado en estos últimos años. La radiación la vemos que va para arriba, con la consecuencia de cómo influye eso dentro de los organismos, y la humedad relativa, que también va en decadencia. Estos son datos
de los últimos 10 años, ¿no? Especies que nos podemos encontrar allí, pongo algunas de las que son más comunes: el tomillo marino, la lechuga de mar, la siempre viva, la uva de mar. Después también tenemos a Girantemus, tenemos otras especies allí que también podemos encontrar en esas zonas, ¿no? Estas son las más pegadas a la costa y las que les gusta la sal, ¿no? Después también encontramos otras especies: la barrilla del cosco también, la patilla, el tabete, el corazoncillo, y otras como el saladillo blanco y la camellera, ¿no? que cogen esas intersecciones entre lo que es la zona del polígono, esas pistas y esos trozos de tierra donde los podemos encontrar. Ahí, si se fijan bien en la imagen, pues eso es una de las pequeñas maretas que tenemos. Y unas épocas están así, con ese colorido, y en otras están totalmente secas, que es evidente en el verano las plantas cambian. Aquí sí vemos un detalle: si se fijan en el 2008 y entre el 2008 y el 2024, la primera fase donde estamos trabajando, verán que ahí no había ninguna planta en el 2008, y fíjense que solamente en ese pequeño margen de tiempo, lo que es el saladar y las alulagas ha conquistado ese terreno. Y también nos dio paso a otra cosa, que cuando hicimos análisis del suelo nos dimos cuenta que había 3 microrrizas por gramo de suelo. Eso ya empezó a permitirnos, o nos dio la idea de empezar nosotros también a meterle mano al lugar, a ese espacio. Después tenemos un pequeño rincón de Malpaís, del viejo volcán de media montaña, donde podemos encontrar también bastantes tabaibas. Bueno, bastante, el sitio es muy pequeño, ¿no? Cardón en la zona del barranco y otras especies como benaitas, ¿no? La magarza de costa tenemos 2, la suculenta también, que se da en los márgenes más pegados a la zona salina. El aprovechamiento del tarajal. Como ven, esto es entre la zona de La Viuda, que es el caserío ese que tenemos al norte. Si se fijan en la foto antigua aquella del lado de allá, se ven esos tarajales. Y en una procesión también se ven los tarajales. Tarajal se aprovechó por la agricultura para aprovechar que el viento, el cultivo del tomate no incidiera de esa manera, pero ya es una planta que podemos encontrar aquí. Y después hay bastantes especies asociadas a esa planta. Nosotros también lo explotamos, ese cultivo, porque dentro del proyecto lo que entendíamos era que vamos a generar unos espacios de sombra que permitan que la vida en la costa mejore un poco con el tema de las temperaturas, y aprovechamos mezclar bastantes tarajales dentro de la zona para generar eso, y también para hacer lo que hacían los agricultores en las zonas que están más expuestas al viento, generar una especie de barrera contra el viento, ¿no? Entonces la poda de esos tarajales se está llevando según lo vemos. Estas son algunas de las aves que pueden estar por la zona de costa, pero no es que haya muchos. Acuérdense que la zona que estamos hablando es un rincón pequeñito, aquello es diminuto, y hay una zona que la llamamos la restinga, donde más se suelen encontrar, ¿no? No como lo de Juanjo, que es brutal allí. No, nosotros si encontramos 3 de estas ya nos damos con un canto en el pecho. Estas son otras de las que podemos encontrar. Sí, es verdad que el zarapito trinador sí es más común, y la gaviota y eso. Y estos después son también lo que podemos encontrar de los pequeños pajarillos que se encuentran en la zona, ¿no? Al proyecto le pusimos la alpispa porque en un principio empezamos a ver que había un mogollón de alpispas en la zona, ¿no? En las pequeñas zonas de allí, ¿no? Y si ven, caminero, alpispa, hornero, la curruca tomillera, el canario, hay varios, ¿no? Y el plan de actuación. La introducción de planta nativa es lo que vamos a hacer, ¿no? La planta nativa adaptada a la aridez, campañas de información y dinamización ciudadana para que los vecinos y la gente de Tenerife conozcan un poco también lo que se está haciendo allí, experimentación con especies especialmente adaptables al espacio, seguimiento fenológico, creación de bebederos para la avifauna, rutas interpretativas autoguiadas, seguimiento de polinizadores y seguimiento del saneamiento y la descontaminación de la interfaz industrial, ¿no? En la primera fase largamos esas 1.400 posetas. Tuvimos que meter ese tipo de maquinaria, la otra parte se hizo a mano. Nosotros con esa pequeña maquinaria, ya les decía que el suelo tenía unas condiciones y además en esos sitios hay que cuidarlo un mogollón,
intentamos que en las zonas más abiertas entrara esa pequeña retro y con ello hicimos las posetas. El resto se hicieron a mano y con la participación de los vecinos. Le ponemos a cada planta semanal 4 litros de agua, gracias al acuerdo de Tagua que tenemos, que nos sale relativamente gratis, para que tampoco se acostumbren. Porque las plantas de costa entiendan que ellas pues llevan lo que llevan y ahí están medio mal viviendo, pero se van adaptando, ¿no? Y después la planta principalmente ha salido del vivero municipal y de la taonilla, ¿no? De las que estamos metiendo en la zona, ¿no? También con el grupo de acción costera pues se ha hablado con los vecinos, han tenido campañas de información de lo que se está haciendo en la costa y concretamente también con nuestro proyecto. Hemos pasado por las asociaciones de vecinos y tal, que con Katy, que gracias a ella pues la gente se va enterando de lo que está pasando en su territorio, ¿no? Después también trabajamos con grupos de colegios, con grupos de voluntarios y a ellos también practicamos distintas formas de siembra, ¿no? Para esa zona. Se hace con riego en profundidad, unos llevan abonados, otros llevan un tipo de materia orgánica, incluso hemos trabajado con el cebadal. Todo eso porque cada planta tiene, ahora lo veréis, un seguimiento fenológico, ¿no? Y en cada planta que vamos sembrando, pues vamos utilizando distintas metodologías, por grupos evidentemente, no cada una, sino por grupos, y vemos los resultados de cómo va funcionando, ¿no? Este es un pequeño vídeo de lo que con grupos, con lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ahí se ve grupos de voluntarios y de personas y vecinos que están en la zona sembrando. También ahí se ve un poco el seguimiento, la toma de datos de las plantas que estamos sembrando. Se hace con grupos de vecinos, con colegios, con voluntarios, según el que nos venga. Se van tomando datos de las especies cuando se siembran y luego a lo largo del año se van tomando datos del resultado. Por ejemplo, si un tarajal tiene riego en profundidad, tiene un mantillo de planta de la zona o de sargazo, vamos viendo la evolución y nos va dando ideas como para seguir avanzando con las plantaciones y con lo que estamos metiendo, ¿no? Estos son grupos de personas que intervienen en el lugar. Fíjense en el saladar, el salao y la lulaga realmente son las especies que predominan en esa primera fase del sitio y dentro de ahí ya empezamos a encontrar un mogollón de vida que simplemente con echarle un poquitito ya ella sola se va multiplicando, ¿no? También tenemos programas de ciencia ciudadana, que hay aquí dentro de hecho bastante gente que participa con nosotros, con el que a través de voluntarios recogemos delante de plantas, pues sobre todo polinizadores y lo que podemos encontrar en la zona, y se va colgando sobre esta plataforma iNaturalist que nos va dando datos de lo que podemos encontrar en la zona y de cómo van evolucionando a lo largo de los años. Tanto Carmen, como Nie, como Domingo Sosa, como Gustavo, como Amanjuí, como todos ellos, son como los colaboradores más potentes que tenemos. Estas son algunas de las especies, no las puse todas, pero algunas de las especies. La colete moricel, por ejemplo, una de las abejas que tenemos allí, pero también podríamos encontrar la andrena isis, que es una de las abejas así más difícil de ver aquí en Canarias y que también allí tenemos datos de la vista de esa abeja, ¿no? Estas son algunas de ellas, que hay muchas más. Algunos tipos de avispa que podemos encontrar. Curiosamente aquí no tengo ninguna foto de las endémicas y las tuve que poner todas que no son endémicas, pero bueno, aquí tenemos montones de tipos de mosca que podemos encontrar en la zona. Les puse aquí una imagen del detalle de una de ellas. Fíjense los ojos, pues eso es realmente lo que intentamos hacer con la ciudadanía. Ellos van con lupa y en el momento de estar visitando la zona, pues ellos van viendo esas especies y se van sorprendiendo, sobre todo cuando, por ejemplo, con las moscas, que podemos encontrar un número increíble de ellas, pues se van sorprendiendo con la cantidad de
de especies y los rasgos que tienen, ¿no? Algunos de los tipos de mariposas que podemos encontrar. Después, por épocas, evidentemente, las migradoras que aparecen por ahí, como la carduy. Y también en polillas de hábitos nocturnos. Podemos encontrar algunas especies de aquí y otras de fuera. Y después, por ejemplo, en escarabajos, por ejemplo, tenemos el Pimelia canariensis. Cuando empezamos en el proyecto de la Alpispa, en las primeras prospecciones encontramos 2 escarabajos y, como les decía, en el cultivo del Tarajal se hace una poseta y luego eso lleva materia orgánica y además tiene el aporte de esa humedad en el suelo, ¿no? Pues cuando en la primera, como les digo, en todo el año encontramos 2 y en la segunda ya llegamos a 37. Sí es verdad que, de lo que les cuento, en la poseta, además de tener el árbol que se siembre o la especie más arbustiva que tenemos en esa poseta, sembramos todos los años distintas especies como Lotus sensifolium o siempre viva o lo que nos parezca para hacer un conjunto de que haga un reparto de semillas por la zona, ¿no? Todos los años le toca a alguna especie para que vaya soltando al banco de semillas del lugar semillas. Pues cuando hacemos esos pequeños hoyos que no bajan de 20 centímetros, ya empezamos a encontrar ahora con mucha frecuencia las larvas de, por ejemplo, en este caso, del Pimelia canariensis, un escarabajo que está en peligro de extinción, ¿no? Y aparecen ya con mucha más frecuencia, ¿no? Los lagartos, que son los mismos que pueden encontrar en todos lados. Y esto es otra de las cosas que solemos hacer tanto en todas las renaturalizaciones y plantaciones que hacemos, es la colocación de bebederos con cámaras trampas. Aquí vemos un momento de esos bebederos, pero pueden aparecer, como les decía antes, tanto alpispas, pájaros moros, pueden aparecer distintas especies, ¿no? Ahí vamos viendo datos también de lo que nos podemos encontrar en la zona. El control de flora exótica, esto es una lucha brutal. Tenemos zonas del barranco que todavía ni hemos empezado porque requieren un trabajo brutal y ya le meteremos mano. Y después de las otras que siempre siguen saliendo plantas por todos los sitios, ¿no? Esas son las más normales. La triples, por ejemplo, es una de tal. Las rutas guiadas con código QR, eso también ayuda a los vecinos un poco a conocer el proyecto y a conocer las especies esas de lo que estamos hablando y lo que pueden encontrar ahí en la zona. Y después el seguimiento, este es el trabajo más complejo que tenemos. Por ejemplo, en la zona de costa y en los puertos donde entran los contenedores para vaciar y llenar los productos de grandes superficies, como podría ser, bueno, no les voy a nombrar, pero algo de Dino, pues ponen toda esa zona queda llena de plásticos y de residuos. Luego llega el viento y lo reparte por todos sitios, ¿no? Por eso ya hemos hecho acciones así como de hablar con el gerente, ir al alcalde incluso y decirle tal, y ya por último ya tenemos que recurrir a la clásica multa porque es brutal. Eso no son 4 plásticos ni 4 cartones, es una cosa increíble cada vez que hay viento. Después con las empresas, estos son las aguas pluviales, ese que ven en el centro. Las empresas, ¿qué le digo yo? Está más o menos todo controlado, no tenemos vertidos de aguas pluviales, solo cuando llueve. Pero ¿qué pasa? Que de repente un día alguien limpia los camiones, la grasa que tiene de los camiones en el patio de su empresa. A nosotros no sale por aquí, o sea, le sale al mar. Al mar no, porque hay una especie de recogida que tal, pero nos aparece un vertido ahí. Entonces, trabajar con la cultura de las empresas y la conciencia de lo que es aguas pluviales, que empiecen a diferenciar una cosa de la otra, pues siempre genera ese continuo trabajo, pero es continuo, ¿eh? Estoy hablando que una semana tal vez estamos bien y a la semana siguiente tienes que seguir todo el alcantarillado hasta llegar a un vertido, alguien que conectó un fregadero a mal sitio, ¿no? Y eso no para, eso es una cosa que tal. Después, bueno, sí, esto es de bien nacidos, agradecerle al Cabildo, sobre todo a José Alberto, que siempre cuenta con nosotros, y a los demás, a la empresa de agua, al Grupo de Acción Costera, a Project 4, y sobre todo a todas las personas que tenemos allí que están haciendo trabajo de voluntariado por el tema del seguimiento de las especies, de ciencia ciudadana, que no paran, tanto a Carmen como a Nie, como a Domingo, como a todas estas personas, muchos que se me están quedando. Los grupos hay colegios que vienen y hacen las prácticas con nosotros allí todos los años y que también agradecerles el trabajo que hacen con nosotros porque la verdad que se lo ocurra.
Y vamos a celebrar este año el festival otra vez de la Alpispa Fest, que es de la forma que tenemos para que los vecinos lo conozcan. Y les pongo este resumen. No se oye la música, pero bueno. Ya no solo de Arafo, que en este caso estamos en el municipio de Arafo, sino toda la isla de Tenerife, lo que era zonas costeras han convertido en un espacio renaturalizado. Con el festival de los artistas lo que queríamos celebrar es que llevamos años renaturalizando, es decir, recuperando una zona que estaba degradada, la zona de todo el litoral arafero, recuperándola desde el punto de vista natural, pero también desde una recuperación social, apropiándonos otra vez de un espacio que era casi una escombrera y devolviéndola a la comunidad. Y condiciones para poder ser disfrutadas de una manera saludable. Aprovechamos el festival no solo para celebrar, sino también para introducir también y recuperar una parte importante de nuestra cultura canaria, como son la tradición de los versos. Y así seguiremos porque con el proyecto que tiene el municipio de Arafo de recuperar espacios para la ciudad, para la gente, para la gente, pero también para vecinos y vecinas de Tenerife. Qué bueno, qué buen proyecto nos ha mostrado, que aunque nos digas que es un espacio chiquitín, minúsculo, resume una gran renaturalización de esa zona, que es un ecosistema bastante degradado, lo que hablábamos, los saladares, y también, en cierto modo, un poco ese humedal, aunque sea una representación escasa, pero es muy importante recuperar esas zonas costeras. Vale, procedo con las preguntas. La primera empieza con una felicitación, diciendo que felicidades, hermoso proyecto y que ojalá se repitan otras zonas de la isla. Vamos para allá. Y nos pregunta, ¿es posible que esta zona funcione como corredor ecológico de la zona protegida de la montaña del Socorro? Sí, de hecho esa es una de las intenciones, ¿no? Ese espacio que queda entre el Malpaís de Güímar y la zona de Candelaria, donde podemos encontrar caracoles y distintas especies, pues de alguna manera, sobre todo para las especies de polinizadores, está haciendo de corredor ecológico, ¿no? También hay que decir que otra de las cosas de los fundamentos que tiene el proyecto es que esas especies que están en la zona, que se están cultivando, están botando semillas, pero no es tan simple como botar semillas. Esas semillas se están adaptando al cambio climático. No están guardadas dentro de un banco de germoplasma, sino que realmente año a año están intentando evolucionar. Hay especies ya como la magarza de costas, la Girantem fruten suculento, ese lo podemos encontrar ya reproduciéndose de forma natural en distintos sitios, el Lotus sensifolium, los limonium, y todas esas, cuando hacemos una plantación y aquellas semillas caen ahí, con unas pequeñas lluvias ya empiezan a salir, ¿no? Esa planta ya está adaptada a estos años, ¿no? O de alguna manera está adaptada a estos momentos, ¿no? Entonces ya estamos haciendo también una evolución dentro de eso. Vale, genial. Preguntan que si a la hora de repoblar la zona se han tenido en cuenta las especies existentes en la zona, valga la redundancia, o han plantado lo que había disponible en el vivero. No, hemos hecho dos cosas. Mire, hay una singularidad, ¿no? Las especies que nosotros intentamos sacar mucha diversidad genética, para eso tenemos un vivero municipal y, por ejemplo, si vamos a sembrar un cardón, por poner un ejemplo de una especie más común, pues en vez de cogerlo de una sola planta dentro de lo que es el Valle de Güímar, cogemos de muchísimas plantas, más o menos las tenemos censadas y tenemos una genética potente. Lo mismo se hace con el resto de plantas, ¿no? Sí es verdad que hay en momentos puntuales que, por ejemplo, te llevo a un colegio donde quieres sembrar 200 plantas y tal vez
tiro de los tarajales de otros viveros, del cabildo, de otras cosas, pero más o menos se tiene muy en cuenta el tema de la genética y de lo que estamos sembrando en la zona, ¿no? Porque es importante de que nos hemos dado cuenta que cuanto a mayor diversidad genética tenga, cuando siembras plantas de distintas zonas del municipio, pues se ven allí, se animan, tienen una relación así como yuju, que bien nos lo estamos pasando, y nacen muchas más semillas y nacen muchos más ejemplares, ¿no? Que si siempre trabajamos con las mismas plantas o del mismo sitio, la semilla para nada se recoge del mismo sitio nunca, ¿sabes? Siempre se recoge de distintos y de muchísimos ejemplares. Yo creo que tenemos las poblaciones así de romero marino y eso que yo creo que más diversas, ¿sabes? Porque se han intentado de sacar de muchos sitios. De hecho, hay agricultores en las zonas medias de autopista hacia abajo que tienen, dentro de rocas y tal, tienen el romero marino y nosotros les decimos, cuídanos esto porque de aquí vamos a sacar, de aquí, de aquí, de aquí. Y de ahí es donde estamos sacando de alguna manera esa semilla, ¿no? Vale, perfecto. Y a continuación la pregunta que nos dicen es si se prevé ampliar el proyecto a otras zonas del municipio. No, nosotros lo que es la línea de costa son 4 fases lo que se va a hacer allí y la más compleja es la del barranco, todavía no hemos llegado y tenemos ahora, llámese la primera y la cuarta fase en trabajo, ¿no? La zona del barranco queremos implicar a las empresas del polígono para que cubran su pared que tienen en el borde de ese barranco y que sean ellos los responsables de mantener esas especies, ¿no? Y con respecto al resto del municipio, sí es verdad que ya tenemos proyectos de recuperación de termófilos dentro de la zona media, incluso en alta montaña, ¿no? Y esos son otros proyectos que no tienen que ver. La costa es compleja, no hay municipios que se dediquen a la costa, solo para hoteles y cosas de esas, y que el municipio de Arafo tenga sus 1.100 metros de costa dedicados simplemente a la naturaleza ya es un hito. Y el resto de acciones son más, entre comillas, más normales, pero sí es verdad que el tema de la recuperación del termófilo es importante, se está haciendo con vecinos y los espacios que podemos disponer de ellos y que el Cabildo también nos permite, ¿no? Después recuperaciones en alta montaña, nosotros, como decíamos aquí, trabajamos desde el suelo, lo que es el tema de las micorrizas, todo el tema, las plantas nutricias y después lo que son los árboles, ¿no? Y siempre vamos haciendo censos y seguimientos fenológicos de todas las especies que están por la zona para ver cómo va evolucionando y en qué podemos mejorar. Nunca acertamos, siempre nos van las cosas medias raras, pero a veces hay algún éxito y la cosa va bien después de casi 15 años, ¿no? Bueno, lo importante es trabajar en ello y tener la iniciativa para seguir intentándolo, y formarnos en ello y sacarlo adelante. La última pregunta, preguntan acerca del sargazo. ¿Están usándolo como mantillo y qué problemas están teniendo o no? No, es que como hablábamos son especies que les gusta la sal y no, el sargazo todo lo contrario, el sargazo ha sido un descubrimiento, nosotros este año no, pero en el anterior que hubo una arribada a costas masiva, sobre todo del sargazo del Caribe, que llegó 2 especies aquí, pues con eso empezamos a trabajar sobre líneas de tarajal. Y fantástico, de verdad, es que no se lo pueden creer, pero no solo por la planta que tiene arriba, sino que la biodiversidad que genera debajo, que decíamos eso es muy salado, por ejemplo, para el pimelia canariense o tal, no, tú escarbas allí verás la cantidad de larvas que hay de distintos animales que podemos encontrar ahí, ¿no? Está interesante trabajar con eso. Y el resto es, nosotros tenemos allí no me acuerdo ahora el nombre, es una planta parásita que va eliminando salados y alulagas y va generando nuevos espacios, ¿no? Pero el suelo ya lo deja como, llamémoslo abonado, con materia orgánica, ¿no? Y ahí es donde volvemos a aprovechar para sembrar, ¿no? Estamos trabajando, la que nos va abriendo diciendo por dónde tenemos que caminar, pues por ejemplo son esas plantas o eso, no quitamos plantas así a libre albedrío porque la costa es muy agradecida, pero también tienes que tener mucho cuidado con ella, ¿no? Cosa que no te pasa en alta montaña, ¿no? Perfecto. Bueno, pues terminamos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.